Bien, para terminar, vamos a hablar de las proposiciones subordinadas adverbiales más problemáticas de todas, que suelen ser las consecutivas y las comparativas, especialmente las primeras, las consecutivas. ¿Por qué digo que estas proposiciones subordinadas suelen ser problemáticas? Porque a lo largo del estudio de la sintaxis del idioma, algunos gramáticos han hecho distinciones dentro de las proposiciones subordinadas que expresan consecuencia. Ha habido algunos gramáticos que según qué casos no las han considerado subordinadas, sino coordinadas, y en fin, adoptan muchas formas de posibles análisis. Nosotros, tratando siempre de simplificar la teoría y de quedarnos con la base más sencilla que nos sirva para realizar un análisis medianamente aceptable, vamos a realizar las siguientes indicaciones. En primer lugar, todas las proposiciones consecutivas expresan la consecuencia de una acción. Eso es evidente. Es decir, el resultado de una determinada acción que se comenta en la proposición principal. Y dentro de las consecutivas vamos a distinguir dos grupos. Las que están introducidas por nexos como por lo tanto, o bien por locuciones como luego, por consiguiente, así pues, en consecuencia, de manera que, de suerte que, a esas proposiciones consecutivas las vamos a llamar hilativas. Proposiciones subordinadas, vamos a mantener lo de subordinadas, aunque esto es discutible. De hecho, cuando vimos las coordinadas, había un grupo que se llamaban coordinadas hilativas, porque muchos gramáticos y muchos autores las consideran un tipo de oraciones coordinadas, no subordinadas. Pero bueno, insisto, podemos seguir estudiándolas como proposiciones subordinadas hilativas. O bien, las proposiciones consecutivas que tienen esta estructura. Tan o un elemento intensificador, que puede ser tal o tales, o tanto, o tantos en plural, o en femenino también, tanta o tantas, y luego un que. Es decir, una correlación de un elemento intensificador seguido posteriormente de un que. Como en el ejemplo que me viene aquí a continuación. Ese chico es tan tímido que no se atreve a hablar en público. En estos casos hablaremos de que la consecutiva es una consecutiva intensiva. Consecutivas hilativas expresan consecuencia, sin más. Un efecto, un resultado que se desprende de lo que se ha dicho en la oración principal. Mientras que las consecutivas intensivas, intensificadas, dependen de un elemento cuantificador que se encuentra dentro de la proposición principal. Como ocurre en este ejemplo, ese chico es tan tímido que no se atreve a hablar en público. La consecuencia viene expresada aquí, que no se atreve a hablar en público. Esa sería la proposición subordinada adverbial consecutiva, que funcionaría toda ella como complemento circunstancial de consecuencia. Ahora bien, para que esta proposición subordinada aparezca aquí, expresando consecuencia, es necesario que en la proposición principal aparezca un elemento intensificador, en este caso este tan que les estoy subrayando. Es decir, las subordinadas consecutivas, las consecutivas las podemos considerar siempre subordinadas si queremos, pero se deben de realizar dos distinciones como mínimo. Las que son hilativas vienen encabezadas por nexos del tipo por lo tanto,
luego, por consiguiente, en consecuencia, de suerte que, etc. Así pues, no dependen de un elemento intensificador. Las que son consecutivas intensivas vienen introducidas por estas correlaciones, tan o tales o tanto que. Porque en estos casos la consecuencia es directamente producto de lo que se está intensificando en la proposición principal. Así, de esta manera, una consecutiva de tipo hilativo podría ser: siempre dice la verdad, por consiguiente, tiene muchos detractores. Tiene muchos detractores funcionaría como proposición consecutiva, expresa la consecuencia de que él siempre diga la verdad. Si nos fijamos en ese análisis, veremos que en realidad podríamos considerarlas dos coordinadas con un nexo en medio que sería así pues, o por consiguiente, que las une, pero que no pertenece ni a una proposición ni a otra, exactamente como ocurrían las coordenadas. Siempre dice la verdad, primera proposición, luego un nexo en medio, por consiguiente, por lo tanto, así pues, y luego la segunda proposición coordinada, tiene muchos detractores. Ahí vean que cada uno de los bloques se puede sacar y puede funcionar de manera independiente. Por esa razón es por la que muchos gramáticos, y yo estoy conforme con ellos, en que las consecutivas que no son intensivas, que no tienen esta correlación de elementos, realmente son un tipo de proposiciones no subordinadas, sino coordinadas, por lo menos desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la forma. Otra cosa es que luego, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la interpretación, una se entienda como consecuencia de la otra. Hay una relación de discurso, una relación lógica entre ellas, pero formalmente, y la sintaxis es una cuestión formal, funcionan como si fueran proposiciones independientes. Por eso es por lo que ya las vimos en las proposiciones coordinadas. Creo que lo más acertado es considerar a las subordinadas consecutivas hilativas, considerarlas no como subordinadas, sino como coordinadas. Creo que eso es lo más acertado, por lo menos desde un punto de vista formal. Y dejar como proposiciones subordinadas las que marcan una intensificación, las que vienen introducidas por unidades correlativas como estas, tan que, tales que, tanto que, etc. Porque si observamos ahora este ejemplo, ese chico es tan tímido que no se atreve a hablar en público, ahí lo que observamos evidentemente es que la proposición subordinada no tendría mucho sentido entresacarla de esa oración y hacerla funcionar como si fuera una oración simple. Que no se atreve a hablar en público es consecuencia directa, ligada y además forzada por la presencia de ese elemento intensificador tan que aparece en la proposición principal. Es una cuestión de perspectiva. Cualquiera de los análisis posibles en principio estaría bien. Sé que les puede resultar muy complejo todos estos problemas de análisis. Lo importante en el fondo es darse cuenta de que la proposición expresa consecuencia y que si el elemento es un elemento en interacción, si tenemos un que en interacción con un tan o un tal o un tanto, evidentemente ahí ese elemento está subordinado.
porque depende directamente de esa palabra intensificadora que aparece previamente. En el resto de casos, pues las pueden analizar como tipos de subordinadas o, si lo prefieren, como ya lo habíamos hecho en el tema 5 de la unidad virtual, del aula virtual, quiero decir, cuando veíamos las coordenadas hilativas como un tipo de oraciones que expresan consecuencias, pero a través de nexos que permiten que cada una de las proposiciones tenga su independencia propia. Por último, las comparativas expresan evidentemente una comparación entre dos unidades que comparten una misma característica, y esa característica la pueden compartir en grado de igualdad o en grado de inferioridad una con respecto a la otra, o en grado de superioridad una respecto de la otra. Para expresar la superioridad tendremos más que, para expresar la inferioridad menos que, y para expresar la igualdad tanto como o igual que. Si yo digo Juan es más prudente de lo que parece sería la proposición que actúa como subordinada comparativa. En este caso sería subordinada comparativa de superioridad, porque en la proposición principal tenemos el más, que es un elemento que está cuantificando al adjetivo. Más prudente es un adverbio de cantidad, ¿verdad? Un adverbio cuantificador de prudente, cuantificación de superioridad. La proposición subordinada sería de lo que parece, de lo que actuaría como el nexo. Si yo digo Antonio es igual de inteligente que su hermano, pues ocurriría lo mismo. La oración es compuesta. Se entiende que aquí tendríamos el verbo de la principal sobreentendido en la subordinada. Antonio es igual de inteligente que su hermano es inteligente. Se entiende que el verbo está omitido porque por el contexto vemos que es el mismo que en la oración principal. Que su hermano sería la proposición subordinada que expresaría comparación. Funcionarían como complementos circunstanciales de comparación, o si ustedes quieren, como segundo término de la comparación. Y bueno, pues esto es todo. Estos vídeos pues les pueden resultar orientativos para el estudio de este último tema del curso que vamos a ver este año, curso escolar 2019-2020, tan atropellado como ha sido. Y este material será respaldado con documentos en PDF y con propuesta de oraciones subordinadas, adverbiales, ya resueltas, para que ustedes tengan un apoyo más sólido y puedan de esta manera comprender los conceptos básicos de la unidad y proceder a hacer el cuestionario, que les adelanto no va a ser excesivamente complicado, aunque el tema en sí es bastante complejo por los problemas de análisis que implica.